La Segunda Guerra Mundial es uno de los capítulos más oscuros de la humanidad. Sin embargo, dentro de esa infernal pesadilla orquestada por las mentes más perversas, surgieron héroes que se convirtieron en faros de esperanza. Individuos decentes que, a pesar del riesgo que corrían, hicieron todo cuanto estuvo a su alcance para salvar a miles de refugiados de la opresión, la persecución y la muerte. Acompáñenme para conocer la historia de un grupo de mexicanos que, a través de sus actos, nos recuerdan que incluso en los momentos más terribles, la bondad es capaz de transformar la historia. Misterios y enigmas, anécdotas desconocidas, crímenes espantosos o simplemente curiosidades históricas de las que casi nunca se habla. Extraña historia. París, Francia, enero de 1939. Un vehículo se detiene frente al consulado mexicano. Narciso Bassols, embajador de México en Francia, aguarda pacientemente a que su invitado descienda del automóvil. Gilberto, qué bueno verte por aquí. Le dijo extendiendo los brazos al recién llegado. Me encantaría darte un paseo por esta magnífica ciudad, pero me temo que en este momento no va a ser posible. Hombre, ¿pero qué clase de anfitrión eres? Le respondió en tono de broma Gilberto. Mira que no mostrarme los alrededores de la que será mi nueva oficina. Deja mucho que desear, ¿eh? Pero bueno, te cambio el paseo por una taza de café. Sirve que de paso me cuentas alguna que otra novedad. Los dos hombres se dirigieron entre sonrisas y gestos amables a la oficina de Bassols. Una vez cerrada la puerta, el tono ameno de la conversación cambió abruptamente. Supongo que ya estás enterado de cómo están las cosas, dijo Narciso Bassols. Las instrucciones que nos dio el presidente Cárdenas son difíciles de ejecutar. Ya sacamos a muchos mexicanos que estaban residiendo aquí en Francia y también a algunos libaneses que lograron acreditar la nacionalidad mexicana, pero las cosas se nos están complicando mucho. Los mexicanos y españoles republicanos que están confinados en los campos de internamiento franceses ni siquiera se han enterado de nuestros esfuerzos por sacarles de ahí, y me temo que no vamos a llegar a tiempo. Están muriendo como moscas, Gilberto. No tienen agua potable ni alimentos. Mueren de disentería, de hambre y de locura. Imagínate, como no tienen agua potable, muchos de ellos, en su desesperación, han optado por tomar agua de mar. Están hacinados en cosas a las que los franceses llaman barracas, pero que no son más que viles cuchitriles. La realidad es que están a la intemperie con este frío que te cala hasta los huesos. Por si eso no fuera suficiente, las noticias no son buenas. Hitler se acerca y la guerra es inminente. Tenemos que hacer algo y pronto. Tranquilo, Narciso. Haremos todo lo que esté en nuestras manos, respondió con seriedad Gilberto Bosques Saldívar, quien sería el nuevo cónsul mexicano en Francia. Sacaremos a los mexicanos, a los republicanos, a los libaneses y a cualquier otro que requiera de nuestra ayuda. Justamente por eso es que le pedí a don Lázaro Cárdenas que no me diera el título de embajador sino de cónsul. De esta forma podré moverme a mis anchas y salvar a todas las personas que podamos. Me alegra escuchar eso, Gilberto. Por cierto, ¿cómo están los niños de Morelia? Narciso Bassols se refería a un grupo de niños españoles,
456 huérfanos republicanos a los que el gobierno mexicano logró rescatar en 1937. Los niños están muy bien. Pobrecillos, cuando llegaron parecían pajaritos asustados, y cómo no. Después de las atrocidades que presenciaron, pues ya te podrás imaginar. Pero ahora parecen estar mejor. Asisten al colegio y son cuidados con mucho esmero. Por lo menos me das una buena noticia. Últimamente no escucho muchas de esas por aquí. Y así, Gilberto Bosques Saldívar, un revolucionario mexicano con los ideales bien puestos, tomaba su lugar como el nuevo cónsul general, sin saber, o quizás sí que lo sabía, que unos meses después de su llegada, estallaría la guerra en Europa. Pero antes de continuar con la saga de Gilberto como cónsul, permítanme contarles una pequeña historia que tiene que ver con la conversación que sostenían anteriormente Narciso y Gilberto. Les contaré sobre los españoles republicanos y algunos otros mexicanos que acabaron en los campos de internamiento franceses. Para 1939, Franco había ganado la guerra. Es por ello que a miles de republicanos no les quedó otro remedio que tomar un par de cosas, en el mejor de los casos, y salir huyendo de su patria. Así comenzaba la diáspora española. Algunos exiliados se dirigieron a la frontera más cercana en Portugal, pero he aquí que el dictador Antonio Oliveira Salazar no les pondría las cosas fáciles. Oliveira era ultracatólico y persinado, lo que en México llamaríamos mocho. Odiaba a muerte a los comunistas y, por supuesto, a todo lo que tuviera que ver con una república, a la que a Oliveira le sonaba a un grupo de horrorosos ateos. Cosa que en realidad distaba mucho de la realidad española. Pero bueno, la cosa es que aquel dictador simpatizaba más con las ideas de Franco que con las de la República. Así que en cuanto los exiliados españoles pusieron un pie en terreno portugués, las autoridades se encargaron de perseguirlos sistemáticamente para después deportarlos. Es cierto que algunos españoles tuvieron suerte y lograron permanecer escondidos. Se estima que entre 1,000 y 2,000 españoles lograron mantenerse a salvo. Sin embargo, a la gran mayoría se les regresó para ser ejecutados en su propia tierra y de manera sumaria. Otros exiliados decidieron probar suerte en Francia. Más de 500,000 de republicanos llegaron a aquellas tierras y ahí las cosas no serían mejor que en Portugal. A ver, es cierto que por lo menos el gobierno les abrió la frontera. Es cierto también que nadie está preparado nunca para albergar de pronto a 500,000 de personas, pero hay de formas a formas. O ustedes díganme si las condiciones en las que estaban estos españoles eran correctas. Tal y como Narciso Bassols le dijo a Gilberto Bosques, aquellos refugiados vivían prácticamente a pie de playa, cercados por unos alambres con púas como si fueran gallinas. No tenían comida suficiente, ni siquiera agua potable, mucho menos servicios. Estaban obligados a hacer sus necesidades fisiológicas casi en el mismo espacio que utilizaban para hacer el resto de sus actividades, que no eran muchas, por cierto. Como era de esperarse, las enfermedades no tardaron en hacerse presentes en aquel grupo vulnerable, hombres, mujeres y niños que de un momento a otro lo habían perdido todo. Hasta la nacionalidad, porque sí, Franco también les quitó eso. Agréguenle a todo esto que les estoy contando el ingrediente xenófobo. Es cierto que algunos franceses dieron muestras de solidaridad y recibieron bien a los exiliados, pero para la gran mayoría, los españoles eran unos indeseables poco menos que criminales. Según los testimonios de algunos sobrevivientes, las madres francesas los señalaban diciéndole a sus hijos que aquellas personas tan feas eran españolas y que los españoles se comían a los niños y que hacían otro montón de atrocidades parecidas a las que normalmente hace el coco. Y si creen que estos sobrevivientes están exagerando, nomás chequen lo que la prensa francesa dijo sobre los españoles cuando Gilberto Bosques comenzó a embarcarlos rumbo a México. Buen viaje, señores. Háganse colgar en otras partes. Le Petit Journal de Marsella. Los despojos del ejército español van a salir de Francia. Huéspedes indeseables, soldados inútiles. Le Journal. En este momento es importante contarles que dentro de este grupo de exiliados
también hubo mexicanos, ya sea porque alguno de ellos tenía razones familiares que le habían llevado a cruzar el charco y luchar junto al bando republicano, o bien por ideales propios. No olvidemos que la República Mexicana simpatizaba con la española, la cual, por cierto, era el gobierno legítimo de España. Así que no faltó el mexa valiente que, dejándolo todo en su tierra natal, fue a brindar apoyo a los milicianos. Pues bueno, en 1939 estaban así las cosas en Francia. Los exiliados vivían en condiciones deplorables en aquellos campos de confinamiento que, como dije antes, eran más parecidos a gallineros cutres que a lo que podríamos llamar campos. Unos cuantos meses después, en septiembre, para ser más precisa, los nazis invadían Francia. Así que el gobierno francés les dijo a los refugiados que si querían, podían alistarse en su ejército. De esta manera tendrían comida y una vida por lo menos un poco más decente. Muchos españoles aceptaron la encomienda y fue así como desde niños de 13 a 14 años hasta hombres mayores que aún les quedaban ciertas fuerzas, se enrolaron en el ejército francés. Les dieron un arma, un puñado de municiones, los apostaron por aquí y por allá bajo las órdenes de algún francés y tan tan. Pero he aquí que cuando el ejército nazi llegó, los jefes dijeron «Ogua» y dejaron a los españoles a su suerte. Como es de suponer, los alemanes capturaron rápidamente a buena parte de estos improvisados soldados. Al principio, los tomaron como presos políticos. Hitler y Franco eran bastante cercanos, por eso los nazis habían guardado a estos presos en un lugar más o menos decente, con comida y toda la onda, pero cuando Franco le dijo a Hitler que aquellos republicanos eran apátridas, la cosa cambió drásticamente. Los llevaron a campos de concentración y exterminio como Mauthausen, Dachau o Auschwitz. Les pusieron un triángulo azul con una S como distintivo y el resto es historia. Afortunadamente hubo quien logró sobrevivir a los maltratos y barbaridades sufridas en aquellos macabros sitios, y es gracias a su valiente testimonio que podemos conocer lo que ocurrió ahí. Pero hubo otros que no lo lograron. 4.400 españoles perecieron a manos de los nazis y junto con ellos parte del grupo de mexicanos que habían ido a ayudar. El número exacto de mexas que murieron en campos de concentración se desconoce. Errores en la documentación, traspapeleo y destrucción de muchos de estos archivos da como resultado una inmensa laguna de la que no se suele hablar mucho. Pero hay algunos nombres que sí conocemos y creo yo que vale la pena mencionarlos. Y otro montón de personas que aún no se ha investigado. Regresemos a Francia. Narciso Bassols dejaba su puesto y entraba otro embajador, Luis I. Rodríguez, otro mexicano clave para la evacuación de los perseguidos. Y Gilberto Bosques se constituía como cónsul general, lo que le permitía más movimiento y libertad. Como ustedes saben, en septiembre Hitler invadió Francia y para 1940 el país se había dividido en dos partes, la zona ocupada y Vichy. Es por eso que la embajada mexicana, que originalmente estaba en París, tuvo que moverse de sitio. Luis I. Rodríguez se quedaría en Vichy, que era la sede del gobierno francés, y Gilberto Bosques se dirigió a Marsella, cerca del único puerto disponible de donde podían zarpar los barcos. El consulado mexicano se instaló en el número 7 de la actual calle de la Plaza Stalingrado. Ahora bien, las instrucciones del presidente Cárdenas habían sido muy precisas. El cuerpo diplomático mexicano estaba allí en Francia para rescatar mexicanos y libaneses o republicanos que estuvieran en aquel territorio, pero he aquí que otros refugiados también comenzaron a llegar a Francia. Polacos que habían escapado de los campos de trabajo forzado, austríacos y alemanes perseguidos por los nazis, italianos que huían de Mussolini, judíos, húngaros y romaníes.
Luis y Rodríguez y Gilberto Bosques comenzaron a plantearse la idea de también brindar ayuda humanitaria a todos los perseguidos por el nazismo, por el fascismo y por el franquismo. Se comunicaron con el presidente Cárdenas y finalmente este dio su autorización. Pero no vayan a creer que la ayuda consistía únicamente en dar visas o salvoconductos. Que va, la labor iba mucho más allá. Don Gilberto Bosques rentó 2 castillos, Mont-Grand y La Reynard. Ahí dio abrigo y cobijo a cientos de refugiados en lo que llegaban los barcos. Instaló consultorios médicos, asesorías jurídicas, escuelas, bibliotecas, comedores y empezó a organizar todo tipo de actividades culturales, deportivas, artísticas y de esparcimiento. Ustedes podrían pensar que con la atención médica y jurídica era más que suficiente, pero miren, la razón por la que Gilberto Bosques hizo todo eso es muy simple. Quería devolverles la dignidad humana a aquellas personas que venían de atravesar el infierno. Ya una vez instalados ahí comenzaron las evacuaciones, pero con la soga al cuello. No vayan a pensar que porque Marsella pertenecía al gobierno de Vichy la cosa era facilita, que va. El consulado mexicano estaba rodeado por espías nazis, espías de Franco, de Mussolini y de los propios franceses que colaboraban con los nazis. Y son de hecho estos últimos, los franceses, quienes entregaron al final a Gilberto y a su familia a los nazis. La familia Bosques estuvo presa por 13 meses en Alemania en una violación a los tratados internacionales. Al final lo intercambiaron por ciertos espías alemanes que andaban en México como si nada. Una de esas espías era una actriz muy famosa, de quien se cuenta fue amante de varios políticos y de Cantinflas, entre muchos otros. Hilde Kruger. En 1943, Gilberto Bosques quedó libre y regresaba a México, en donde fue recibido con aplausos por todos aquellos refugiados que le agradecían y otros mexicanos que se sentían orgullosos de su labor. Ahora bien, este relato no estaría completo sin contarles sobre Juan Manuel Álvarez Castillo, otra pieza clave en la ayuda humanitaria a refugiados. ¿Recuerdan que les conté sobre los problemas que tuvieron los republicanos en Portugal? Pues bueno, muchos de los que pudieron salvarse fue gracias a la ayuda de este mexicano, quien en ese entonces era ministro en Portugal. Este hombre se encargó de brindar apoyo y evacuar a los republicanos en aquel territorio hostil, pero no solo ayudó a los republicanos tal y como Cárdenas le había encomendado, también hizo lo propio con los judíos. Se estima que al final de la Segunda Guerra Mundial, México logró rescatar entre 30 y 40 mil personas, aunque el gobierno francés, quien vivió muy de cerca las acciones de los diplomáticos mexicanos, dice que una cosa son los refugiados y otra la ayuda humanitaria. Para ellos, el número de personas a las que el gobierno mexicano ayudó ascienden a 140,000. Y esto no es de extrañar. No todo eran visas. Los mexicanos daban alimentos, ayuda médica, asesoría y acompañamiento. Y el gobierno francés no es el único que hace estos cálculos. Austria y Alemania hacen lo propio. Tan así que hay calles en estos países que llevan el nombre de Gilberto Bosques Saldívar. Ahora bien, podría pensarse que estos mexicanos fueron héroes de oportunidad. La historia y su gobierno les pusieron en esa posición y punto, pero nada más lejos de la realidad. Todos ellos habían demostrado su valor desde mucho tiempo atrás. Por ejemplo, a los 18 años, Gilberto Bosques formó parte del movimiento de los hermanos Cerdán, en contra de Porfirio Díaz y de Victoriano Huerta. En 1914, cuando los gringos quisieron invadir México, ni tardó ni perezoso, don Gilberto se integró a las filas de un grupo denominado Voluntarios de San Carlos a la defensa del país. Y después de echar a patadas a los estadounidenses, este señor se unió a las filas de Venustiano Carranza. También fue diputado, maestro y peleó siempre por la educación de los niños. O sea que, como verán, no era ningún improvisado ni cobarde. Tenía las suficientes agallas como para encarar nazis, y de hecho lo llegó a hacer. Narciso Bassols, Juan Manuel Álvarez Castillo, Isidro Fabela y los demás diplomáticos mexicanos que estuvieron durante la Segunda Guerra Mundial tampoco eran cualquier cosa. Todos ellos fueron grandes intelectuales, discípulos de la corriente de pensamiento de Guillermo Prieto y Justo Sierra, humanistas comprometidos
que hicieron todo cuanto estuvo a su alcance para brindar su ayuda al que lo necesitara. No les tembló la voz para mostrar su rechazo ante los actos de Mussolini o ante la invasión nazi a Austria, mientras que otros países miraban para otro lado. Pero miren, a pesar de todo lo que les he contado hasta ahora, hay quien dice que no es para tanto. La doctora en historia Daniela Gleiser dice que no es verdad que el gobierno de México tuviera una política de brazos abiertos y que Gilberto, junto con sus demás colegas, no eran héroes, sino meros burócratas que se dedicaron a seguir las órdenes de Cárdenas. Las razones que ofrece esta señora son las siguientes. Alega que el gobierno de Cárdenas tenía cierta reticencia hacia el pueblo judío, por lo que únicamente autorizó la entrada de 2,000 personas de esta nacionalidad y que además no hay documentación que demuestre lo contrario. Dice también que ella leyó cartas de algunos mexicanos de la época que se oponían abiertamente a la entrada de judíos a este país y remata diciendo que Gilberto Bosques no hizo nada extraordinario, simplemente cumplió como un burócrata las órdenes de su gobierno y listo. Pero yo digo que esta señora se equivoca. Las verdades a medias, así como la verdad fuera de contexto, son mentiras completas. No puedes decir que la política históricamente hospitalaria de México, que continúa hasta la fecha, es una mentira. Durante la Segunda Guerra Mundial se rescataron miles de españoles, libaneses, italianos, austriacos, alemanes, húngaros, polacos, romas y judíos. Es cierto que no hay papeles ni documentación suficiente para acreditar la ayuda que el gobierno mexicano le brindó específicamente al pueblo judío. Pero miren ustedes, aquellas eran épocas de guerra. ¿Cómo vas a conservar todos los papeles con todo lujo de detalle cuando tienes a los nazis, a los franquistas, a los fascistas italianos y franceses de Vichy persiguiéndote en los talones? Los documentos se esfuman en el aire, como ocurrió por ejemplo con los de los mexicanos que estuvieron en campos de concentración. Por otro lado, no todo fueron visas. El gobierno mexicano brindó salvoconductos, alimentos, atención médica y jurídica, acompañamiento y muchas cosas más. ¿Cómo puede demostrarse eso en documentos? Pues únicamente con la memoria de aquellos que fueron salvados en ese entonces. Esta señora Gleiser dice que vio las cartas de algunos mexicanos que se oponían a la entrada de judíos, pero convenientemente no cuenta que muchos otros, la mayoría de los mexicanos, hicieron exactamente lo contrario. Recibieron a los recién llegados con los brazos abiertos y hasta con mariachis, como ocurrió en León, Guanajuato, con los niños polacos y judío-polacos que fueron rescatados de los campos de concentración. También Gleiser dice que Gilberto Bosques, así como todo el personal que se jugó la vida para ayudar a los refugiados, fueron meros burócratas. Pero estoy completamente en desacuerdo con ella. O díganme ustedes qué burócrata se preocupa por hacer escuelas, montar enfermerías, poner bibliotecas, dar cursos y talleres, montar obras de teatro, eventos deportivos para levantarles el ánimo a los refugiados. Díganme qué burócrata compra vacas para que los niños desnutridos y enfermos que venían de los campos de concentración pudieran curarse, cuando sus propios hijos, en este caso me refiero a los hijos de Gilberto Bosques, se alimentaban con cualquier otra cosa que la guerra les permitía. ¿Qué burócrata se le pondría al tú por tú a los nazis para defender refugiados? Y esto pasó innumerables veces. Los nazis querían impedir a toda costa que ciertos refugiados abordaran los barcos que los sacarían de Europa, y en varias ocasiones intentaron detener a las personas cuando éstas estaban casi con un pie en la barandilla. Pero entonces Gilberto Bosques se bajaba de su vehículo, caminaba tranquilamente, abrazaba al refugiado y le decía a los nazis: a mí no me puedes tocar. Y este con el que vengo es mexicano, mi país lo está esperando, así que hazle como quieres. ¿Les parece a ustedes que esta es una actitud propia de un burócrata? De ser así, díganme en dónde puedo encontrar esta clase de burócratas, porque los que yo conozco ni siquiera están en su sitio a la hora del almuerzo. En cuanto a que solo hay 2,000 documentos que acrediten que Gilberto Bosques extendió visas a judíos, no puedo argumentar nada. Como puede ser verdad, como puede no serlo. Ya les dije antes que se pueden extraviar papeles
y que el otro tipo de ayuda que se les brindó, como medicamentos o asesorías y salvoconductos, no pueden ser comprobados. Pero bueno, supongamos que de entre todos los miles y miles de perseguidos que recibió México, efectivamente solamente hubiesen sido 2,000 judíos. ¿Significa esto que no sirve la ayuda que les ofreció a nuestro país? Les voy a contar una cosa personal. No están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero por razones que no vienen al caso relatar, tuve la oportunidad de conocer a varios descendientes de polacos que vivieron durante la Segunda Guerra Mundial. Los polacos de aquel entonces vivían, por un lado con la bota nazi encima y por el otro bajo el asedio ruso. Casi no se cuenta esta parte de la historia, pero los rusos hicieron auténticas barbaridades contra el pueblo polaco, como por ejemplo la masacre de Katyn, sobre la que si gustan en otra ocasión les cuento. Pero bueno, déjenme seguirles contando. Resulta que estos polacos de a pie, personas comunes y corrientes, amas de casa, obreros, panaderos o lo que ustedes quieran, que no tenían fábricas como Oskar Schindler, ni eran diplomáticos, arriesgaron sus vidas para dar alimento y refugio a los judíos. Y ya les digo si aquello significaba un riesgo. Los nazis mataron cualquier cantidad de polacos justamente por esa razón, por ayudar a judíos. Pues bueno, hoy en día ni quien recuerde los nombres de estos héroes polacos ni sus valerosas acciones. Y según el baremo de la señora Gleiser, esto es perfectamente comprensible, puesto que no hay documentos que acrediten que estos polacos refugiaron personas en su casa. Y en todo caso, cada familia nomás salvó a 1, a 2 o máximo a 3 personas. Pero yo estoy completamente en desacuerdo con esta manera de evaluar las cosas. Para mí, la decencia no puede ser medida en cifras, ni puede haber siempre documentos que avalen los actos de las personas, mucho menos en una guerra. Pero en fin, ¿qué sirve este programa como un humilde homenaje al cuerpo diplomático mexicano, a los polacos anónimos y a todos aquellos seres humanos que durante la Segunda Guerra Mundial tomaron decisiones que salvaron la vida de miles y miles de personas? Hasta aquí mi relato, yo los veo en una próxima historia. Hasta pronto.